Hola, mi nombre es Cosmin Stefan Barbus, soy el autor de esta comunicación titulada Impacto del abuso de pantallas digitales en el desarrollo cognitivo y el rendimiento académico en la adolescencia, desde una mirada pedagógica. Y empezando por la metodología, esta revisión se ha centrado en recopilar, analizar y sistematizar el conocimiento existente en la literatura científica, especializada sobre todo en pedagogía, psicología y neuroeducación, sobre el tema que he mencionado al principio. Eh, el contenido se ha articulado en torno a dos grandes dimensiones. Por un lado, los efectos del abuso de pantallas sobre procesos cognitivos como son la atención, memoria y la concentración, y por otro lado, el impacto de todo esto en el rendimiento académico. Todo ello se ha interpretado desde un enfoque integrador, donde el papel central de la dopamina se ha abordado como sustancia clave en estos procesos. Este tema es realmente importante en educación y sobre todo en la etapa adolescente porque esta es una etapa marcada por una elevada plasticidad cerebral. Actualmente, el 95% de los niños y adolescentes utilizan redes sociales a la edad de los 15 años y los efectos negativos que produce este fenómeno se ha llegado a comparar por algunos autores a efectos similares que se producen en cuanto a abstinencia de sentimientos sobre las drogas. Para entender este fenómeno es importante realizar una delimitación conceptual inicial y es la diferencia entre uso y abuso. El uso es aquella actividad que el usuario puede pausar a su voluntad, donde mantiene un equilibrio con otras esferas de su vida, mientras que el abuso es una dependencia de tal grado que no es capaz de pausar la actividad sin experimentar sentimientos adversos, el usuario, lo que termina interfiriendo en sus responsabilidades. Trasladando esto al consumo digital, el uso permite a la persona realizar otras actividades, mientras que el abuso supone una pérdida de control total que deriva en una subordinación de la vida cotidiana al consumo digital. En este sentido, la OMS recomienda no pasar más de 2 horas frente a pantallas digitales con fines recreativos. Y si superamos este umbral, corremos el riesgo, sobre todo los adolescentes, por esta plasticidad cerebral que he comentado, de obtener diversos efectos nocivos en la atención. En este sentido, el exceso de información de por sí dificulta el mantenimiento de la atención, pero es que si a esto le sumamos que esa información, además de ser excesiva, es fragmentada, veloz y estimulante, como aquella presente en las redes sociales, el resultado es una sobrecarga cognitiva que termina deteriorando la capacidad atencional. Con la concentración ocurre algo similar, puesto que esto es un proceso más complejo que la atención, pero la principal función ejecutiva que sustenta este proceso es la propia atención. Al final lo que ocurre es que demasiado tiempo frente a actividades digitales aumenta la carga cognitiva extrínseca, que es aquella que proviene de elementos del entorno que no contribuyen directamente al aprendizaje. Y al igual que ocurre con la capacidad atencional, la concentración también se deteriora. Pasando a la memoria, lo que aquí ocurre es toda una cadena, y es que el contenido digital fragmentado, veloz y altamente estimulante satura los canales visuales y auditivos. En otras palabras, satura la memoria icónica y la memoria ecoica. Esto se traslada en forma de sobrecarga sensorial a la memoria sensorial, lo cual a su vez se termina trasladando en forma de sobrecarga cognitiva a la memoria de trabajo. Todo ello deriva en una menor integración de conocimientos en la memoria de largo plazo, porque al final todas las memorias que hemos visto se terminan sobrecargando y en definitiva recibiendo una afectación nociva. Todo ello tiene repercusiones sobre el rendimiento académico y es que a menor capacidad de atención, más complejo será entrar en ese estado de concentración que mencionábamos antes. Cuanto más difícil sea entrar en ese estado de concentración, más complicado será la consolidación de los conocimientos. En otras palabras, a mayor deterioro de procesos cognitivos, menor rendimiento académico. Y en todo esto, la dopamina tiene mucho que decir, ejerce un papel central. Se trata de un neurotransmisor, una sustancia química crucial en el sistema nervioso central. Se la conoce como la molécula de la recompensa porque desempeña un papel clave en el sistema de recompensa del cerebro. La dopamina impulsa nuestros deseos, nos motiva a conseguir aquello que queremos, liberándose en forma de pequeñas dosis tanto antes de conseguirlo como una vez cumplido el anhelo. Entender esto es clave para situarnos en este contexto, porque lo que ocurre con las pantallas digitales es que se aprovechan de este sistema de recompensa. Nuestro cerebro es vulnerable. Nos encontramos desde la aparición de las redes sociales en el punto más álgido de producción de la dopamina de la historia, porque nuestro cerebro no está acostumbrado a producir tal cantidad de dopamina para satisfacerse como la que nos hace
necesitar las redes sociales debido a todo este contenido presente que hemos mencionado anteriormente. Esto genera una adicción a una búsqueda constante de descargas de dopamina. Si a esto le sumamos que esas descargas que recibimos provenientes de las redes sociales y de las pantallas es en muchas ocasiones sin esfuerzo previo, el resultado es un refuerzo constante del uso de estas plataformas, además de volver otras tareas cognitivamente más exigentes muchísimo más tediosas. Así llegamos a una reflexión clave, y es que más que la cantidad de horas frente a una pantalla, lo que realmente determina su impacto es el contexto de uso, si este es educativo o de ocio, su intencionalidad, si también las utilizamos con una intención educativa o lúdica, sobre todo si el tipo de contenido consumido es académico o carente completamente de sentido educativo, si existe o no una supervisión adulta y sobre todo en la educación si se da una integración pedagógica de estos entornos digitales. Esto es lo que determinará si, lejos de ver estos efectos negativos que estamos mencionando, incluso podemos ver efectos positivos sobre las funciones cognitivas, el aprendizaje y la creatividad. A modo de ejemplo de intervención institucional, se ha analizado una campaña titulada Más allá de la pantalla. Esta campaña, llevada a cabo por la Generalitat Valenciana a nivel de consellería, a través de su iniciativa Conciencia, tenía dos objetivos, que era concienciar tanto a familias como a docentes sobre los riesgos asociados al uso excesivo de pantallas en menores y ofrecer herramientas y estrategias para gestionar esos riesgos de manera efectiva. Bien, en cuanto a los riesgos generales, sí que es cierto que informa Conciencia sobre la adicción y el ciberacoso, por ejemplo, entre otros, riesgos asociados al uso excesivo de pantallas digitales. Sin embargo, no se aprecia una referencia explícita al tipo de contenido que se consume, ni a su contexto, ni a la intencionalidad de uso, cuestiones que mencionábamos anteriormente. En cuanto a la supervisión adulta, parece ir más hacia un control externo que no fomentar la autorregulación de los menores. Y en cuanto a la integración pedagógica de las tecnologías en el aula, también es bastante limitada porque hace alusión a prohibiciones más que a educación. Por ello, se han propuesto una serie de propuestas pedagógicas de actuación basadas en dos variables cuya relación positiva con el éxito escolar se ha evidenciado científicamente, como vienen a ser la formación docente y el trabajo con las familias. La primera propuesta es un taller de sensibilización que tiene lugar a inicios del curso escolar. Busca fomentar la reflexión sobre el uso excesivo de las pantallas con un autodiagnóstico inicial y al finalizar se pacta con los asistentes, digamos que un cambio hacia hábitos digitales saludables. Para que se dé este cambio se deja de tiempo hasta el segundo taller, que es a mediados del curso escolar, donde se vuelve a hacer el autodiagnóstico y se comparan los resultados y comprueban avances. La segunda propuesta pedagógica de actuación se basa en la supervisión adulta, concretamente en crear un espacio formativo y de acompañamiento dirigido a las familias, con 3 líneas de acción. La primera son sesiones informativas específicas para familias, aunque como sabemos que es complicado que muchas veces las familias saquen tiempo para venir a sesiones extra, digamos. La segunda línea de acción viene a ser una inserción de microintervenciones en espacios ya calendarizados. Y por último tenemos la promoción del ejemplo adulto como tercera línea de acción, puesto que las investigaciones demuestran que los padres las familias tienen muchísima influencia sobre los hábitos digitales de sus hijos. Como tercera propuesta pedagógica tenemos dos líneas de actuación distintas, tanto para el alumnado de bachillerato que se puede extender al de la ESO, como viene a ser la técnica Pomodoro, que se basa en intervalos de 25 minutos de concentración seguidos de pausas de 5 y cuya investigación demuestra que favorece la concentración, aumenta la productividad y reduce la fatiga mental, reduciendo en última instancia la sobrecarga cognitiva. Por otro lado tenemos el aprovechamiento de la dopamina para el aprendizaje, el cual se basa en 4 estrategias. Viene a ser el establecimiento de objetivos de aprendizaje claros y visibles, posteriormente se formulan retos progresivos, después se va alternando tareas de distinta complejidad y finalmente se proporciona una retroalimentación inmediata en la clase. A modo de conclusión, me gustaría plantear una dicotomía entre si las pantallas digitales son un ángel o un demonio. Y es que, a mi juicio, desde la pedagogía nunca debemos hacer este tipo de afirmaciones absolutistas, y es que al fin y al cabo las pantallas digitales no son más que una herramienta, un recurso extra, y la clave de todo esto reside en el equilibrio digital. Un equilibrio digital que nos haga adoptar, acercarnos a todos los efectos positivos que nos puede dar el uso de esta herramienta y alejarnos de todo aquello negativo que nos puede proporcionar
el abuso en su contraparte. Esto lo podemos conseguir a través de la herramienta de transformación social más grande que tenemos en la actualidad y en la historia, que viene a ser la educación. Muchísimas gracias por vuestra atención.